Bueno, muy buenos días a todos los que se unieron en esta mañana para conectarnos con este hermoso tema de la biodescodificación del cáncer. Un saludo muy especial para Norly, Norma, Patricia, María José, Vicky, que se conectan en esta jornada. Y, y bueno, entonces vamos a hacer vamos a entrar en materia de una vez. Les voy a pedir el favor que hay desde sus hogares, de donde se encuentran, que hagamos como una oración para conectar con el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos en esta sesión, en esta biodescodificación, en esta biodescodificación para, 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 para el cáncer, ¿no? Para conocer ese origen emocional del cáncer. Entonces, un momentico que se está conectando más personas. Entonces hoy vamos a conectar con ese tema tan profundo que es el tema de la educación para sanar la relación con el cáncer, para mirar el origen emocional del cáncer. Eh, Así que les voy a pedir el favor que hagamos una oración para conectar con el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta sesión, que es como normalmente yo hago una biodescodificación. Me parece que es mucho más rápida y asertiva. Entonces los voy a invitar a que cerremos los ojos, vamos a tomar una respiración profunda. Sostenemos la respiración y exhalamos lentamente. Una vez más, vamos a tomar una respiración profunda. Sostenemos la respiración y exhalamos lentamente. Una vez más, vamos a tomar una respiración profunda. Sostenemos la respiración y exhalamos lentamente. Y ahí con los ojos cerrados vamos a decir, Espíritu Santo, tú que estás en mi mente y en mi corazón, te pido que me enseñes a percibir correctamente la información que voy a recibir. Muéstrame el origen de la enfermedad y muéstrame ahora mismo la solución. Espíritu Santo, sé tú dirigiendo esta sesión de principio a fin. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Entonces, hay una particularidad, bueno, hay una particularidad muy interesante y es que toda enfermedad dentro de la biodescodificación, toda enfermedad tiene un origen emocional. Eh, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a profundizar en este origen emocional de la enfermedad. Mm, Desde la cuántica, la enfermedad no es real. Desde la cuántica es una ilusión. A todas las personas que han hecho biodescodificación conmigo, una de las cosas que yo les digo es, la enfermedad está en tu mente y en tu mente está la cura. ¿Cómo podemos nosotros acelerar ese origen emocional? Pues la biodescodificación es esta herramienta que nos ayuda precisamente a ir hasta ese origen emocional de donde se generó el trauma, de donde se generó el proceso, donde se generó la culpa, de donde se generó la falta de perdón. Yo les voy a leer una información donde vamos a mirar la parte del cáncer. El cáncer es un tema que es bastante amplio porque pues se sitúa en diferentes partes, pero vamos a conectar desde varios ángulos. Entonces, atención, el cáncer. Todos los cánceres tienen un conflicto de identidad. ¿Qué es lo que no quiere ver morir? Eh, no queremos ver morir, digamos, el trabajo, una relación de pareja, la vejez. ¿Cuál es el resentir? No soy quien quiero ser, no soy quien quiero ser. Con varios conflictos programantes y un desencadenante. Los enfermos de cáncer suelen ser personas que mantienen algún tipo de resentimiento de larga duración o problemas emocionales pendientes con el pasado que los hacen sentirse profundamente heridos.
Los craneales tienen que ver con las preocupaciones excesivas, el cáncer de pecho, buscar en síndrome de aniversario. Frecuentemente relacionado con un gran miedo o una gran culpabilidad al punto de ya no poder vivir, incluso inconscientemente. Entonces, acá hay una particularidad con el tema del cáncer, porque el cáncer, ¿qué es? El cáncer es, si nosotros nos miramos, es netamente algo que nosotros no hemos querido perdonar. O puede ser también el cúmulo de muchas cosas que nos ha costado perdonar. Entonces es tener ese bloqueo en nuestra mente, es tener ese bloqueo emocional donde nos ha costado perdonar. ¿Y cuál es el mierdero tan brutal que acontece? El, el mierdero es que ni siquiera se saca la mierda. Y así de literal. O sea, todo es como, ay, sí, todo está bien, con una sonrisita, pero por dentro está esa amargura, está ese resentimiento, está ese odio, está esa cuestión de no permitirse dejar liberar las emociones. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que padecen de cáncer? Las personas que padecen de cáncer son personas que no están sacando la emoción, sino que se la están tragando, se la están devorando y la están acumulando les cuesta perdonar, les cuesta muchísimo perdonar, les cuesta muchísimo perdonar. Eh, el cáncer es un tema bastante interesante porque ocurren dos cosas en las etapas cúspides. ¿Qué es una etapa cúspide? Es cuando ya se está en una proporción mayor en la que o la persona se muere o la persona se sana. Es así de sencillo. Porque como ya llega en el momento cúspide, entonces ya hay una cuestión y es, o me sano o me llevo ese mierdero, ese resentimiento y trasciendo a otra dimensión o vuelvo a esta dimensión. ¿Sí? Pero entonces, cuando se está en ese momento cúspide, es ese momento porque dice, pucha, pues ya no tengo nada más que hacer, ya no tengo nada más que perder porque ya he perdido mucho y puedo acceder a perdonar. Y puedo acceder a perdonarme. ¿Sí? Entonces, eso es lo bonito. Entonces, cuando nosotros miramos cuál es la medicina para el cáncer, el perdón. Y para cualquier enfermedad. ¿Sí? Y para cualquier enfermedad. Una de las particularidades es que si acá hay personas que tienen cáncer y que están escuchando o viendo esta información, ya sea en vivo o en grabación, em, o tengan cualquier otra enfermedad, yo les voy a empezar a decir por unas fases de sanación, dejar de poner ese adjetivo calificativo de mío a las cosas. Entonces hay personas que dicen mi cáncer, mi dolor de cabeza, mi fibromialgia. Entonces ese adjetivo calificativo posesivo lo que nos hace es entrar en que simplemente decimos esta es mi enfermedad, ya lo integro dentro de mí, ¿sí? Entonces cuando ya le entrega ese adjetivo calificativo posesivo, ya lo estás, como su nombre lo indica, estás adquiriendo ese carácter de poseerlo. Entonces, dentro de las fases de la sanación, ya sea de esta o de cualquier otra enfermedad, es quitarnos esos adjetivos calificativos de posesión. Entonces, ya dejar de decir mi cáncer, sino el cáncer, ¿sí? El cáncer, la fibromialgia, el dolor de cabeza. Y de esa forma ya le estamos quitando la fuerza a algo que ya no queremos tener en nuestra, en nuestra vida. Pero eso que nosotros ya queremos dejar de tener en nuestra vida es simplemente un estado de conciencia. Ahorita se me viene a la cabeza un caso. Yo estaba en una gira por Sudamérica, estaba haciendo una gira por Latinoamérica y eh, yo estaba en Ecuador, ya estaba terminando de pasar Ecuador, ya estaba entrando a frontera con Bolivia, con Perú, perdón. Y, y luego me llaman y me dicen que hay una persona que yo ya le había hecho como una biodescodificación y me pide el favor que hiciera una biodescodificación personalizada a una persona allá en Ecuador que tenía cáncer. Yo lo primero que le digo a esta persona, yo le dije, esta persona quiere que yo vaya
esta persona se quiere sanar, entonces que sí, que sí, que sí, que sí. Yo le dije porque no quiero, o sea, si para entrar a una fase de curación es importante que la persona quiera sanarse, si no se quiere sanar es demasiado jodido. Me dicen que listo, cojo un avión, prácticamente retrocedo el ritmo de mi viaje y me voy para la ciudad. eh, y me recibe esta persona y me recibe sorprendida. O sea, realmente ella no quería recibir. Y sin embargo, pues le hice la sesión y una de las cosas que yo le dije, bueno, ¿tú te quieres sanar? Y ella me decía, pues sí, que no sé qué. Cuando llegamos hasta el origen del mierdero, la cuestión de esta chica, porque era una persona joven que tenía el cáncer, eh, el conflicto emocional era que ella vivía con papá, con mamá, papá le descubrió, papá tenía moza, el matrimonio se iba a ir a la mierda, se iba a ir al carajo, y ella entra en un estado de culpabilidad, en un estado también de falta de perdón con la situación del papá, y dentro de su mente errada, lo que quería era simplemente era conservar la familia. Y la forma para conservar la unión familiar era entregándose a la enfermedad, era entregándose al resentimiento, era generando una estratagema para utilizar la enfermedad como una forma, como una estrategia de manipulación. Y eso no se hace conscientemente. O sea, muchas veces este tipo de cosas no ocurren conscientemente. Si la persona fuera conscientemente no lo haría. Si es simplemente está actuando desde un nivel de vibración baja. Porque pues el cáncer o cuando se adquiere cualquier enfermedad es simplemente porque la persona no está vibrando alto, no está vibrando una frecuencia alta. Sí, no está pasando de una frecuencia de 200, sino que su frecuencia está alineada por un nivel de 200 o menos. Sí, de acuerdo al nivel de estas frecuencias que les digo de vibración, cito digamos al doctor David eh, R. eh, Howard, Howard, Howard. Entonces, que es muy importante si no lo conocen también que lo empiecen a conocer, que es el autor de libros como El poder y la fuerza, el poder versus la fuerza. Entonces, si uno está vibrando bajo, si uno está vibrando bajo, pues automáticamente empieza también a generar cualquier tipo de enfermedad, desde un catarro, una tos, una gripe, o a estos niveles, como lo que estamos hablando en este instante, como de un cáncer. Entonces, atención. Causa probable, herida profunda, rencor que se mantiene mucho tiempo, secreto de aflicción profunda que carcome, carga de odios, creer que todo es inútil. Cuando yo llego donde esta chica y le digo, ¿te quieres sanar? Y ella me dice que sí, que se quiere sanar. Pero entramos a profundizar tanto que yo le dije, si te quieres sanar, tienes que perdonar a tu papá. Y tienes que perdonar a tu mamá. Y tienes que perdonar a la mujer que se metió con tu papá. Y la respuesta de ella fue, dijo, primero muerta que bajar la guardia. Eso fue lo primero que me dijo. Entonces yo le dije, si te estás escuchando lo que me acabas de decir. Yo le decía, mira, yo no te juzgo a ti, o sea, si tú te quieres, si quieres vivir, vive, si quieres morirte, muérete. Sí, al fin y al cabo yo sé que la muerte no existe. Eh, pero te estás escuchando, o sea, yo no te quiero juzgar. Simplemente yo vengo acá como una persona que le han pagado y que viene a hacer una biodescodificación y que soy muy bueno en lo que hago. Pero te estoy diciendo, ¿tú quieres vivir? Porque mira cómo te estás hablando, mira lo que estás diciendo. Primera muerta que bajar la guardia. Entonces, si tú quieres vivir, y era una persona demasiado joven, o sea, estamos hablando que no pasaba de los 26 años de edad. Entonces era una chica joven y con esa situación. Y yo le decía, mira, si te quieres sanar, yo te puedo ayudar, porque podemos conectar para que tú iniciemos un proceso de trabajar el perdón en tu vida. Como dice, como dice un curso de milagros, eh, realmente perdonar es fácil si nosotros permitimos que sea fácil.
Y permitir que sea fácil es tener una pequeña dosis de buena voluntad para que sea el Espíritu Santo ayudándonos a perdonar, ¿sí? A perdonar, a liberarnos de esa cuestión que nos causa dolor, que nos causa sufrimiento, que nos causa rencor. Esta chica se mantuvo en su posición y me dijo, primero muerta, que bajar la guardia, y 15 días después se estuvo celebrando el entierro de ella. Entonces, para mí eso fue como de esos casos que me marcaron mucho como terapeuta porque sentí cómo esta persona estaba tan arraigada a su inconsciencia, estaba también tan arraigada la forma en cómo quería manipular a todo su círculo familiar, estaba tan arraigada a ese sentimiento de cólera, de rabia, que no se quería desprender de ese sentimiento. Y lo que hizo fue conservar ese rencor, ese odio y llevárselo a la tumba. Entonces, fue su decisión. Yo no entro a juzgarla, ¿sí? Porque pues cada quien es libre de elegir y es libre también de elegir cómo trascender a otra dimensión o para volver a esa misma dimensión. O sea, cada persona tiene esa libertad, esa libertad. Pero para las personas que se quieran sanar, ya sea de esta u otra enfermedad, pues es tener primero que toda esa pequeña de buena voluntad para querer, eh, para querer trascender esa limitación que nosotros nos hemos querido imponer, porque la enfermedad es una cuestión que nosotros nos ponemos o nos quitamos, porque tenemos ese poder. Dentro de una posición egoica decimos, no, es que yo tengo, es que me dio fiebre o me dio tos o me dio gripa por el ambiente. No. Cuando nosotros nos empoderamos y reconocemos realmente los seres que nosotros somos, reconocemos que la enfermedad está en nuestra mente y que la enfermedad y que la cura está también en nuestra mente. Tenemos el poder para enfermarnos y tenemos el poder para sanarnos. Tenemos el poder para vivir libres de enfermedades. ¿Sí? Que la enfermedad es una vibración baja. No estás conectando con vibraciones altas, ¿sí? No estamos conectando con vibraciones altas. Dentro de las vibraciones bajas está la culpabilidad, está el rencor, ¿sí? Esas son vibraciones bajas. El miedo es una vibración baja. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con esas vibraciones bajas, pues atraemos ese tipo de enfermedades. Entonces, eh, el perdón, como dice un curso de milagros, el perdón es la llave de la felicidad y de la libertad. Cuando nosotros conectamos con el perdón es supremamente poderoso. Hay una frase que yo tengo en mi libro Decretos de Oro que salvan vidas, que ahorita acaba de salir en su versión en inglés, y es una frase que a mí me gusta mucho, que es, perdono a todo aquel que necesite mi perdón, me perdono y pido perdón a Dios por todas las ofensas cometidas. Si queda algo, se lo entrego a mi Cristo interior, que es más sabio e inteligente que yo, para que se haga cargo de ese asunto y yo ya quedo libre de todo eso para siempre. Entonces, hay veces el perdón simplemente, mira, con esta oración que yo les acabo de decir, es una oración que nos ayuda a eliminar muchísimo karma de nuestra vida. Nos ayuda a eliminar muchísimo karma de nuestra vida. Perdono a todo aquel que necesite mi perdón, me perdono y pido perdón a todo, y pido perdón a Dios por todas las ofensas cometidas. Si queda algo, se lo entrego a mi Cristo interior, que es más sabio e inteligente que yo para que se haga cargo de todo este asunto y yo ya quedo libre de todo eso para siempre. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo no es, Juanito, te perdono por eso. No, simplemente perdono todo aquello que necesite mi perdón. Todo aquello que necesite mi perdón. Me perdono y pido perdón a Dios. Aunque a Dios uno no necesita pedirle perdón porque Dios no perdona. Y no perdona porque Él no juzga. Nos han hecho creer que Dios es un Dios cruel, castigador, un hijo de puta a la carrera que viene a repartir espada. Pero Dios es solo amor. Dios es puro amor. Sin embargo, para nuestra mente
atrofiada, para nuestro subconsciente atrofiado por tanta desinformación, por tanta desconexión desde el espíritu, pues es importante pedirle perdón a Dios para que nuestro subconsciente acepte la sanación. Entonces, por ejemplo, en esa oración, y pido perdón a Dios por todas las ofensas cometidas, y pido perdón a Dios por todas las ofensas cometidas. Si queda algo, se lo entrego a quién, a mi Cristo interior, que es más sabio e inteligente que yo, para que se haga cargo de todo ese asunto para siempre. Entonces, ¿yo ya qué hago? Suelto, entrego y permito dejar ir todas esas emociones densas que puede estar albergando en mi ADN, en mis células, en mis moléculas, en mi subconsciente, en mi alma, etcétera. Es la forma en que nos empezamos a desconectar, ¿sí? Entonces, otra, dentro de las formas para limpiar nuestro subconsciente es a través de la programación neurolingüística. Entonces, por ejemplo, una frase que nos podría servir muchísimo es: con amor perdono y libero todo el pasado. Elijo llenar mi mundo de alegría, me amo y me apruebo. Con amor perdono y libero todo el pasado, elijo llenar mi mundo de alegría, me amo y me apruebo. Cuando nosotros estamos hablando también del cáncer, estamos hablando de una falta de autoestima, una falta de amor propio. Si nosotros tenemos amor propio, no aceptamos ninguna enfermedad. La persona cuando está vibrando dentro del amor propio está elevando su frecuencia. Y una persona que se ama no permite que su cuerpo se deteriore, porque primero se habla bien, se acepta exactamente tal y como es, que es una de las cosas que yo les digo en el programa de Detox para bajar de peso. Acéptense tal y como son, con ese gordito de más y con ese gordito de menos. El cuerpo es una ilusión, pero cuando uno se acepta exactamente tal y como es, con ese gordito de más, con ese gordito de menos, con ese huesito por aquí, si uno se ama exactamente como es, ahí es donde se elimina la resistencia, y cuando se elimina la resistencia es que sí podemos entrar a hacer esos procesos de sanación y se baja de peso, pero desde el amor. Y lo mismo ocurre con la enfermedad, porque ¿qué ocurre? El Maestro Jesucristo, hay una parte en la Biblia que dice, no resistáis al mal porque aquello que resiste, persiste. Es decir, aquello a lo que tú te estás resistiendo lo está fortaleciendo. Cuando tú te estás librando una batalla contra el cáncer, estás fortaleciendo el cáncer. Por eso, esas empresas de salud es que estamos llevando en la batalla contra el cáncer. O sea, están en una guerra, están en una resistencia, y aquello que resiste, persiste. Y por eso es que esas empresas, en vez de mostrar números en favor de personas que se sanan, vemos números rojos de personas que fallecen de una forma gigante. Entonces, si nosotros nos queremos sanar de cualquier enfermedad, y en el caso del cáncer, lo que nosotros tenemos que también es liberarnos de la resistencia, ¿sí? Liberarnos de la resistencia. Es decir, no hay necesidad de batallar con el cáncer, no hay que pelear con el cáncer. Lo que nosotros tenemos es que aceptar es el origen emocional que me llevó a vivir esa situación en la que yo estoy viviendo un mierdero existencial, y que ha llegado el mierdero a tal punto que me afecta una parte de mi cuerpo, que me quiero morir, porque ¿cuál es dentro del mierdero emocional que se vive cuando una persona tiene un cáncer? Me quiero morir. Y quiero que la gente sufra, porque cuando se enteren de mi enfermedad van a sufrir. Y me convierto como en un eje para manipular, porque hay mucho ego, hay mucho egocentrismo, y quiero empezar a manipular desde la enfermedad. ¿Sí? Entonces, por eso es, oye, cálmate, a barajar a la bañera y perdona, ¿sí? Perdona. Esta frase en un curso de milagro me encanta: el perdón es la llave de la felicidad y de la libertad, y entre más rápido perdonemos, más rápido nos liberamos. Cuando empezamos a hacer esta sesión de biodescodificación, ¿qué fue cuál fue la oración con la que entramos? Espíritu Santo, enséñame a percibir correctamente mi cuerpo. Es decir, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo, enséñame a percibir correctamente mi cuerpo, lo que le estamos diciendo es, enséñame
a mirar esto que yo juzgo como una enfermedad, como la ilusión real que es, porque realmente la enfermedad es una ilusión. Y cuando nosotros entendemos y comprendemos esto dentro de la cuántica, dentro de esa parte, nosotros generamos procesos cuánticos de sanación. Y no necesitamos recurrir ni a quimioterapia ni a otras cuestiones, porque nosotros desde la cuántica le podemos hablar a nuestras células, a nuestras moléculas, a nuestra sangre, a nuestro ADN, para que haya una regeneración total. ¿Mm? Entonces, es también mirar la enfermedad como un proceso para vivir un estado de evolución y de crecimiento espiritual y en todos nuestros aspectos, porque la enfermedad también es un camino espiritual. Entonces, cuando nosotros lo miramos desde la conciencia, empezamos también esos procesos de sanación más profundos. Entonces, activar el amor incondicional, supremamente poderoso. Activar ese amor incondicional con uno mismo, por favor. Ámate, quiérete, valórate, respétate, tal y como eres. Y dentro de ese amor, respetar nuestro cuerpo, saber qué alimentos consumir, qué le estamos mostrando a nuestro subconsciente a través de la televisión, qué es lo que estamos escuchando, ¿sí? Eso hace parte también del amor incondicional. Atención, cáncer LH2 es una enfermedad causada por un profundo resentimiento contenido durante muchísimo tiempo, hasta que literalmente va carcomiendo el cuerpo. En la infancia sucede algo que destruye nuestros sentimientos de confianza. Esta es una experiencia que jamás se olvida y el individuo vive compadeciéndose de sí mismo y se le hace difícil cultivar y mantener durante mucho tiempo relaciones significativas. Con un sistema de creencias así, la vida se muestra como una serie de secciones, un sentimiento de desesperanza, desvalimiento y pérdida em, que se adueña de nuestro pensamiento y nada nos cuesta culpar a otros de nuestros problemas. La gente que tiene cáncer además es muy autocrítica. Acá hay esa es una particularidad muy importante con las personas del cáncer y es que guardan también mucho resentimiento y siempre ven esa proyección de la enfermedad afuera. Es que por culpa de mi mamá, es que por culpa de mi papá, es que por culpa de mi esposo, es que por culpa de mi esposa, es que por culpa de mis hijos, es que por culpa de mi jefe, es que por culpa del político de turno, es que, y en el mayor grado, es que por culpa de Dios. Entonces decimos que Dios envía enfermedad, cuando también eso es una mentira, porque Dios no autoriza ni la enfermedad, ni la muerte, ni los accidentes. Esa es una falsa creencia, es una creencia del ego que nos han hecho creer que Dios manda y autoriza enfermedad. Él lo que nos autoriza es nuestra libertad, nuestro libre albedrío, y dentro de nuestra libertad y nuestro libre albedrío es como generamos la conducción de nuestros pensamientos y dentro de esa conducción de nuestros pensamientos tenemos esa facultad para crear enfermedades. Entonces, en el libro de Decretos de Oro hay un capítulo que yo digo, aprender a ser adultos emocionales. ¿Y qué es ser un adulto emocional? Es comprender, entender que todo lo que nos ocurre en nuestra vida, nosotros somos los responsables, no es lo externo. Entonces, cuando nosotros somos un adulto emocional, reconocemos, entendemos y comprendemos que todo lo que nosotros estamos creando en esta ilusión de 3D, nosotros somos los creadores. Y entonces cuando ya entendemos esta parte es cuando nos empoderamos porque podemos decir, ah, si yo creé esto, también lo puedo deshacer. Pero muchas veces uno no sabe cómo deshacer el error. Entonces ahí entra, si se desea, la intervención divina. Espíritu Santo, te entrego esto para que lo examines y lo juzgues por mí. Espíritu Santo, mira, yo realmente no sé cómo curarme, no sé cómo salir de este error, no sé cómo salir de este enredo, pero yo sé que si tú sí sabes. Enséñame, Espíritu Santo, dame una percepción correcta, dame la mentalidad de Jesucristo, la mentalidad recta del Maestro Jesucristo, y enséñame a perdonar lo que tenga que perdonar. Perdonar. Yo lo único que doy es una pequeña dosis de buena voluntad para permitir que seas tú dirigiendo. Me permito acceder a esa sanación que tienes para mí y la acepto y la recibo. ¿Sí? Porque es que la sanación empieza desde tu percepción mental, desde tu mente. Ahí es donde empieza la sanación. Porque ahí es donde está el problema. Que el problema se acentúa en una parte de tu cuerpo, sí,
Pero dentro del proceso para generar una curación, tiene que iniciarse por el proceso de aprender a perdonar. Y ese aprender a perdonar es simplemente accionar la razón para entrar en una fase de purificación. ¿Mm? Entonces es tomar la conciencia, ok, listo, acepto lo que me está pasando, sea lo que me esté pasando, lo acepto, lo acepto, lo acepto. Reconozco lo otro, un punto muy importante, reconozco que no soy un cuerpo, reconozco que no soy un cuerpo, que yo soy un ser espiritual recreándome en una experiencia carnal. Y le recuerdo, tercer punto, y le recuerdo al cuerpo que el cuerpo está para mi servicio y no al contrario. Entonces, cuando uno le recuerda al cuerpo que está para su servicio, uno le ordena al cuerpo perfecta vitalidad, perfecta armonía, perfecta belleza, perfecta longevidad, perfecta inteligencia. Le ordena uno al cuerpo. Ya no es el cuerpo manejándote y dominándote, porque eso simplemente es una esfera baja. Pero cuando nosotros reconocemos de que no somos un cuerpo, de que nosotros somos seres espirituales recreándonos una experiencia carnal, entonces ahí reconocemos que este cuerpo le podemos decir, oye, atención, te ordeno que te sanes, te ordeno regeneración celular, te ordeno y le hablas con autoridad, porque la tienes. Y cuando tú le hablas con autoridad al cuerpo, pues el cuerpo te escucha porque el cuerpo tiene una inteligencia. Las células tienen una inteligencia, tu ADN tiene una inteligencia, los huesos tienen una inteligencia. Entonces, hay una inteligencia que se transmite y se conecta en todos los órganos. Y cuando nosotros activamos esa inteligencia, ocurre el milagro. ¿Qué es el milagro? El milagro es simplemente un cambio de percepción mental y donde tú anteriormente mirabas enfermedad, reconoces la perfecta salud. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Entonces, atención. Cáncer LH2, rabia que consume, un deseo de autodestrucción, la energía vital no nutre el chakra base al ser bloqueada por sentimientos de remordimiento, miedo y rabia interna proveniente de temas arraigados relacionados con el ego que no han sido perdonados. Cuando el perdón sea total, ocurrirá la sanación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona tiene rabia, tiene esa frustración, ese proceso de autocrítica, está bloqueando el primer chakra. Ese primer chakra queda ubicado ahí en la parte del coxis. Entonces, si tú tienes bloqueado el primer chakra, que es el chakra del enraizamiento, ¿sí? Si tú tienes bloqueado ese primer chakra, no va a nutrir los otros chakras, no le va a dar esa fuerza y esa energía vital para que tu energía kundalini ascienda y se purifique. Para uno empezar a descongestionar ese chakra, hay un mantra que se utiliza que es el mantra LAM, LAM, LAM. Ese mantra es muy importante para empezar a limpiar y purificar el chakra. Atención, actitud negativa común del cáncer. Yo he tenido resentimientos y odios acumulados por mucho tiempo, orgullo falso sobre mi propia valía. Actitud positiva adoptar, yo soy aquí ahora, el perdón y el amor. Mi pasado se fue, me amo como soy. Entonces, pues repito, yo soy aquí y ahora el perdón y el amor. Mi pasado se fue ya, me amo como soy. Entonces, cuando nosotros hablamos de resentimientos, cuando hablamos de falta de perdón, es que nos quedamos estancados en situaciones del pasado. Cuando nosotros estamos en ese estado de acumular odios y resentimientos, es simplemente que nos perdimos de disfrutar del aquí y del ahora. Y nos quedamos enrollados, nos quedamos metidos y sumergidos en situaciones del pasado. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar es que el pasado ya pasó. El futuro es una ilusión. Y lo único que realmente existe es el ahora. Y todo lo que yo ya dije hasta este instante, este momento, ya hace parte de un pasado.
Entonces, lo único que yo tengo es sintonizarme con el aquí y con el ahora. El aquí y el ahora, que realmente es la esencia de la vida y la esencia de todo. Entonces, entre más rápido perdonemos, más rápido nos liberamos. Dentro de la cromoterapia, lo que aquí se recomienda será complementario a cualquier tratamiento que le estén aplicando, sin embargo, y sin interrumpir su tratamiento, puede estimular sus órganos y glándulas en general. Para resistir mejor la radioterapia o la quimioterapia, recordemos que esos tratamientos destruyen las células y las estimulaciones orgánicas y glandulares favorecen la creación rápida de células nuevas. Entonces, precauciones en tratamientos cromáticos. Es necesario que medite a diario imaginando el color verde, pero únicamente por un lapso de 10 minutos al día por una sesión o dividido en varias, ya que el verde restaura la estabilidad de las células que crecen fuera del control, pero cuando se abusa de este color puede provocar un efecto aletargado sobre las células sanas. Entonces, eh, para el cáncer, eh, dentro de las fases de sanación, es importante estar uno muy conectado con la naturaleza, muy conectado a la naturaleza, porque la naturaleza te da ese verdor, ¿sí? Te da este color verde de sanación. Es salir a caminar también descalzo, es No iba a conectar, regresar. pero sin ir a saturarse de este color, sino que también como un equilibrio, David, haya un equilibrio con esta parte del color verde. Para las personas que no tienen cerca que no tienen esta fuente de conexión con la naturaleza, lo que les recomiendo es o pinten una pared verde, o usen un vestido verde, o tengan una cortina de color verde, o pinten una pared de color verde. ¿Sí? Atención, el cáncer representa al mismo tiempo una alteración en las células y una desviación considerable del mecanismo de reproducción de todo un grupo celular. Bloqueo emocional. Esta enfermedad se manifiesta en una persona que sufrió una herida grave en su infancia de uno de los padres o de los dos y tuvo que vivirla en aislamiento. Las heridas emocionales importantes que pueden causar enfermedades son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición o la injusticia. Algunas personas pueden haber sufrido varias de estas heridas durante su infancia. En general, la persona que padece de cáncer es del tipo que desea vivir en el amor, amor que rechazó por completo, albergar durante mucho tiempo ira, resentimiento, odio hacia uno de sus padres. Muchos rechazan incluso a Dios por lo que vivieron o viven. Esos sentimientos no reconocidos se acumulan y aumentan cada vez que algún incidente revive esa vieja herida. Un día, cuando la persona llega a su límite emocional, todo estalla en su interior y entonces aparece el cáncer. Se puede manifestar después de que la persona haya resuelto el conflicto o bien durante el bloqueo. ¿Sí? Entonces, acá hay dos particularidades. El cáncer puede entrar en una fase de sanación, que es cuando explota el cáncer, o simplemente cuando está en su parte cúspide, inicia a extenderse. ¿Mm? Inicia a extenderse. Em, Se me viene una frase que es muy bonita, no solo para eso, sino para todo, y es suelto y libero. Me permito soltar y libero. Suelto y libero. ¿Sí? Eso es como cuando uno está en el mar, ¿no? A mí que me encanta nadar y me gusta mucho meterme cuando hay olas fuertes, me encanta meterme a nadar cuando hay así. Y una de las frases que yo me repito es suelto y libero, ¿no? Suelto y libero. Y simplemente me suelto y puede venir una ola de 2, 3 metros y, y estoy tan relajado que confío y libero, confío y me permito. ¿Y qué ocurre? Como no estoy luchando, las mismas olas del mar se encargan de mantenerme a flote. ¿Sí? No estoy luchando. Y puede venir así sea una ola de 2, 3, 4 metros, pero tengo mi confianza y simplemente siempre salgo a flote.
siempre salió a flote. Entonces, soltar y confiar, soltar y confiar. Bueno, vamos a entrar un poco más a mirar algunos cánceres. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Entonces, cáncer de colon, atención, primera etapa, supervivencia. Son temas de supervivencia, algo que tiene que ver con digerir una guarrada. El colon recupera el agua contenida en las materias. Quiero recuperar todo el amor de mi madre, así que reabsorbo el agua. Conflictos siempre son expresiones de mierda, grandes guarradas, resentir. Me llega la mierda al cuello. Localización, colon ascendente, guarreadas hechas por un ascendente. Las guarreas son conflictos emocionales fuertes, ¿no? Son vainas como que le ocurren a uno, que son como dolores emocionales, como cosas que le hicieron a uno ay, qué guarrada esta persona lo que me hizo, qué porquería lo que esta persona me hizo, ¿sí? O qué mierda lo que esta persona me hizo. Atención, colon transversal, guarreada hechas por colaterales, colon descendiente, guarreadas hechas por descendientes hijos. Si está en un ángulo, puede afectar a las dos cosas, siempre es real o simbólico. En el colon, conflicto que provocado por una acción vil, baja, innoble, infame, desagradable, una jugarreta, también la persona puede haber vivido muchas guarradas repetitivas, no desencadenante y se va llenando el vaso. Colon inferior, conflicto femenino de identidad. No me siento reconocida en mi familia, no saber dónde está su sitio, conflicto de situación en el territorio mal vivido, estar entre las dos aguas, no sé quién soy dentro de mi familia, nido, casa, clan, zurdos, conflicto de rencor dentro del territorio. Se puede preguntar, ¿puede ser yo haya sentido algo gordo a nivel digestivo hecho por un ascendente colateral descendiente de 6 meses a un año en estado digestivo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del colon, necesariamente estamos hablando de la mierda, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos ocurre un conflicto emocional, cuando a nosotros nos ocurre un conflicto emocional, ¿qué es lo que está pasando? Nos ocurre un conflicto emocional, nos ocurre algo que nos sacó la mierda. Al no perdonar, no estamos sacando la mierda de nuestro cuerpo. Es decir, ese conflicto emocional lo estamos dejando atorado en nuestro cuerpo. Cuando estamos hablando de nosotros de colon, son emociones que no hemos podido digerir, ¿sí? No hemos podido digerir. Son cosas que nos ocurrieron, cosas que nos acontecieron, pero que no hemos podido digerir en nuestra vida. Y es tanto el dolor que causó que uno dice, esto no lo perdono. Esto que esta persona me hizo, no lo perdono. Entonces, por ejemplo, me llega el caso de una persona que tenía un cáncer de colon. Cuando llegamos nosotros hasta el origen emocional, descubrimos que el papá de este personaje era alcohólico y llegaba a la casa a maltratar y a insultar a su esposa. Y si estaban comiendo, botaba en la comida, la tiraba de la mesa. Y esa acción fue una acción que se repitió como unas 6, 7 veces en su casa. Y él tenía ese problema con la comida, al punto que la mayoría de las ocasiones que ocurría esa situación se repetía, porque era un ciclo que se estaba repitiendo, era en las Navidades. Al punto de que siempre que llegaba la Navidad, le atacaba el colon, hasta que se dio cuenta que ya había creado un cáncer. ¿Sí? Entonces, cada persona hay que mirarla, hay que analizarla desde su origen emocional. Acá entramos dentro de una faceta de mirar una cuestión muy general, pero pues cada persona hay que mirarla desde una parte, hay que profundizar, hay que profundizar. Atención, los intestinos, sobre todo el grueso del colon, mi capacidad para soltar, dejar fluir lo que me es inútil y dejar fluir los acontecimientos de mi vida. Es decir, si nosotros tenemos problemas con nuestro intestino grueso, lo que nos está diciendo la biodescodificación es, tienes problemas para sacar tus desechos de tu vida. Entonces, todos los conflictos emocionales son desechos que deberíamos sacar de nuestra vida. No apegarse a nada, no apegarse al conflicto, no apegarse apegado, es que mamá me dijo, es que papá me dijo, es que papá hizo, es que mamá no hizo, es que mi esposo me dijo, es que mi esposo no me dijo, es que, sí,
Entre más rápido perdonemos, entre más rápido liberemos, mejor para nuestra sanación, para nuestra liberación. ¿Sí? Entonces, atención, colon, mucosidades, inseguridad representa la facilidad para dejar marchar lo que está superado. Muchas veces ya se superó el conflicto, pero se sigue guardando la mierda. Ahí en el programa de Editor yo les he dicho, mire, muchas veces nosotros estamos guardando en nuestro intestino grueso, bueno, algunas otras partes quedan pegadas plastas de mierda que fueron de 2, 3 años o un poco más. Y en esas plastas también quedan como encriptados conflictos emocionales que nosotros hemos guardado. ¿Sí? Pero eso ocurre porque queremos inconscientemente o conscientemente quedar apegados al conflicto. ¿Sí? O sea, un pedazo de mierda no se queda ahí en tu cuerpo porque sí, es como un imán. ¿Sí? Es como un imán. Si tú quieres ser un imán para conectar con eventos desagradables, pues vas a conectar y no vas a dejar que tu cuerpo se vaya. Entonces hay que destruir ese imán de querer atraer situaciones desagradables y soltar. Por eso lo importante del recto pensar. Entonces cuando yo digo recto pensar, lo estoy diciendo tanto para trabajar en mi mente como para trabajar en el recto, en el colon, en el ano. Entonces por eso cuando las personas tienen un problema con, con esta parte, con la parte del colon, indicación clave, conéctese con el recto pensar. Yo, por ejemplo, cuando estoy desequilibrado y sé que estoy desequilibrado, Espíritu Santo, establéceme la mentalidad recta del Maestro Jesucristo. Establéceme la mentalidad recta del Maestro Jesucristo para volver otra vez a la norma, para volver otra vez a mi estado, ¿sí? Para volver otra vez a estar en línea, en armonía, en mi frecuencia, ¿sí? En la frecuencia de Dios, de pensar como Dios piensa, de hablar como Dios habla, de sentir como Dios siente, de actuar como Dios actúa. Entonces, nuevo modelo mental, formo parte del ritmo y del flujos perfectos de la vida. Todo está dentro del recto orden divino. Miren esta afirmación tan poderosa. Formo parte del ritmo y del flujo perfecto de la vida. Todo está dentro del recto orden divino. Entonces, clave esa afirmación para el proceso de sanación. Bueno, seguimos y vamos a profundizar. Vamos a mirar el cáncer de pulmón. A ver cómo estamos de tiempo. Sí, hagámosle. Entonces, cáncer de pulmón. Primera etapa, supervivencia, conflicto, pulmón. Igual, atrapar el pedazo de aire sin el muero, miedo a morir, amenaza en el territorio, más tristeza. Resentir, persona de cáncer tiene una metástasis pulmonar y piensa, ya está, voy a morir. Miedo a la muerte, simbólico, en mi casa me ahogo, miedo a morir por asfixia. Intercambio afectivo, mujer que deja de hablar con su primo, lo hace. Bueno, entonces, atención. Cuando nosotros estamos hablando de un cáncer de pulmón, ¿el pulmón con qué está conectado? El pulmón está conectado con el aire. Cuando hay personas que tienen problemas con cuando hay un cáncer de pulmón, lo que nos está diciendo es tengo un problema con el territorio. Algo no me huele muy bien. Las personas con las que convivo son muy tóxicas, ¿sí? Me llega a una sesión, me llega una persona donde pasa por un proceso muy, muy, muy difícil en su infancia porque vivía literal en un nido de ladrones. Pero esta persona que nace en ese nido de ladrones era una persona que ya nacía con una conciencia elevada. O sea, ya el vivir en una sintonía donde su familia vivían en el robo, para esta persona no entendía ni comprendía y sabía que todo ese ambiente que se estaba respirando era un conflicto de territorio. No me gusta el aire que respiro, no me gusta las personas con las que estoy.
Entonces, cuando él estaba haciendo la sesión de biodescodificación, llegamos al punto en que él nació en esa familia, pero el cáncer le llegó fue por juzgar a la familia en la que él había nacido, porque él decía, yo no tenía que haber nacido en esta familia. Y yo le decía, no, tú sí naciste porque quisiste nacer, porque tú eliges en qué familia quieres nacer. Nosotros elegimos a nuestros padres espiritualmente, ¿sí? Hablando. No es al contrario que los padres eligen a sus hijos, no. El hijo elige a sus padres, elige la familia. Ah, pero es que si estoy en una familia adoptada, también le elige, eso hace parte dentro del plan divino, eso hace parte dentro del plan, el plan que nosotros queremos venir a experimentar en esta dimensión. Entonces, ¿qué ocurrió? Esta persona generó un cáncer de pulmón. Y yo le decía, es muy fácil sanar ese cáncer de pulmón, es muy fácil. Porque precisamente eso es lo que yo le quiero mostrar a las personas de que sanar cualquier enfermedad es fácil si permites que sea fácil, porque si tú crees que es difícil, va a ser difícil. O sea, lo que tú creas, si tú creas que sanar un cáncer es difícil, va a ser difícil. Si tú crees que sanar un cáncer es fácil, va a ser fácil. Entonces, yo le decía, es muy simple. Primero tienes que aceptar a tu mamá y a tu papá. Tienes que aceptar que esa fue la familia que la divinidad te dio el permiso para conectar en esta dimensión. Aceptarlos tal y como ellos son, con sus errores, con sus más y con sus menos, con su forma de vida, con lo que ellos tenían. Pero desde tu posición en este momento puedes entrar en una fase de perdonar, liberar y trascender para que tú no sigas conectado a esas cadenas de sufrimiento y dolor. Y entramos en esa fase de purificación y de sanación. Entonces es una decisión, pero donde tenemos que aprender a abandonar la culpa. Entonces, resentimientos. Persona con cáncer tiene una metástasis pulmonar y piensa, ya está, voy a morir. Miedo a la muerte. Simbólico, en mi casa me ahogo, miedo a morir por asfixia. Intercambio afectivo, mujer que deja de hablarle a su primo. Lo hacían cada semana y para ella era un alimento vital, se sentía muy sola, las palabras de su primo era como el oxígeno. Por ejemplo, hay personas que empiezan a tener cáncer. Por ejemplo, me viene el caso de una señora que le dio cáncer en los pulmones cuando su esposo se muere. El origen fue, el origen de ese cáncer fue cuando su esposo se muere. Porque realmente con la única persona con la que ella se desahogaba y que le permitía ser como ese oxígeno para su vida era su esposo. Cuando esta persona se desconecta, cuando el esposo trasciende y ella se queda sola porque realmente pues era una mujer sola, sentía que requería la ayuda de su esposo para que la escuchara, porque las palabras de su esposo eran el motor de sanación que ella tenía. Entonces, cuando se murió, era como si ella se hubiera quedado sin oxígeno. ¿Sí? Sin oxígeno. Bueno, los alévolos corresponden a la primera etapa, miedo a morir. Bronquios corresponden a la cuarta etapa, amenaza en el territorio. En el caso del cáncer, hay que trabajar ambos. Hay que considerar también la tristeza. También hay una cuestión muy importante y es, hay personas que sufren de cáncer de pulmones cuando en el vientre se les enrolla el cordón umbilical. Entonces hay personas que llegan y se les enrolla el cáncer, perdón, el cordón umbilical y hay una asfixia y esa asfixia genera esa memoria con respecto a su territorio, porque en ese momento en que está en el vientre materno, está en ese territorio y, y genera esa asfixia como que, uy, acá estoy que me muero, y ahí se empieza a sembrar el cáncer. Entonces, por ejemplo, hay personas que llegan, una vez me pregunta, estaba atendiendo el caso de una señora que tiene un resentimiento y un odio con Dios, me decía que ya no entendía por qué su bebé tenía cáncer de pulmón y tenía un odio hacia Dios porque su hijo tenía un cáncer de pulmón. Y entonces decía, pero ¿qué daño le ha hecho este niño? Y entonces el espíritu llega y me empieza y me revela y me dice, pregúntele si este niño tuvo alguna dificultad en el momento del parto.
Y yo le pregunto y me dice, pues la única dificultad que tuvo fue que el cordón se le enredó en su garganta y casi le generó esa asfixia. Yo le decía, de ahí viene. Y seguramente ya lo que nosotros estamos hablando es que esa conexión que hay ahí ya es una cuestión kármica de una vida que él viene trayendo. Que también se puede sanar, claro, porque todo se puede sanar, todo se puede practicar con la curación. Pero esa es la importancia también de nosotros mirar esos orígenes emocionales, porque muchas veces también estamos teniendo enfermedades que no nos corresponden, ¿sí? Que no nos corresponden. Entonces también hay que mirar esa profundidad para mirar ese origen emocional y responsabilizarnos para no seguir cargando con programaciones que no nos corresponden. Bueno, cuando vemos dentro de las causas probables está el temor, desconfianza en el proceso de la vida, estancamiento en la infancia, hiperventilación respiratorias, molestias. Dentro de la programación neurolingüística para activar, el mundo es seguro, confío en la vida, estoy a salvo creciendo. Bueno, el- bueno, ¿tienen algunas preguntas hasta aquí en este instante, en este momento? ¿Todo claro? Bueno, vamos a tocar el tema del cáncer de páncreas. Entonces, atención, primera etapa, supervivencia. Tiene dos funciones, endocrina, segregar insulina. Cuarta etapa, exocrina, segrega los jugos pancreáticos, van del duodeno para ayudar a la digestión. Primera etapa es el órgano que fabrica las enzimas más fuertes que todo el organismo para digerir las moléculas más grandes. Un cáncer de páncreas, el 95% son exocrinos, primera etapa, conflicto, ignominia, la putada más grande que pueda uno recibir. Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto de páncreas, me llega el caso de un personaje eh, con su esposa y el hombre le dio cáncer de páncreas. Cuando nosotros llegamos hasta el origen emocional de por qué le había ocurrido el mierdero, el conflicto, donde habían dado su... Entonces sabíamos, el cáncer le había aparecido hace como unos 5 años y yo le digo, bueno, ¿qué te pasó hace 6 años? ¿Cuál fue ese golpe así que tú dijiste, pues pucha, qué vaina tan dura, dura, dura? Fue la que recibí, qué me ocurrió, qué me pasó, ta, 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 ta. Y entonces me dijo, pues lo único que me llega y que para mí fue lo más doloroso y que lo recibí como una patada y me dijo, patada al hígado, me hubiera dicho más bien una patada al páncreas. eh, y me dijo, fue que me enteré que mi mujer me había sido infiel con mi mejor amigo, con el que era mi mejor amigo. Entonces yo le dije, ahí está, esa fue la patada que recibiste en tu páncreas. Entonces tenía el odio a la mujer, sí, por esa infidelidad, y el odio a su mejor amigo, de cómo era esta guarrada, cómo era esta putada, que ambos, las personas que él más amaba, le dieran esta patada. Entonces, ese fue el origen emocional de, de esta guarrada. Entonces, vamos a mirar esta parte. Eh, Conflicto, ignominia, la putada más grande que le pueda uno recibir, presentir. Me he tragado un pedazo enorme que se me ha quedado en el duodeno y no lo puedo digerir. Cuando nosotros hablamos de un pedazo, estamos hablando, un pedazo puede ser este ejemplo que les acabo de colocar. Mi esposa me fue infiel con mi mejor amigo, ¿sí? Un pedazo puede ser, he perdido la herencia de mi casa. Un pedazo puede ser, he perdido mi trabajo. Eh, un pedazo puede ser, he perdido el amor de mi vida, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo de un pedazo, ¿ok?
Entonces, me viene el caso de otra chica, joven, como de 32 años, que le hago una sesión de biodescodificación y me dice que tiene cáncer de páncreas. Y tenía un episodio que ya lo había querido enterrar, pero que en la biodescodificación salió y fue que ella fue abandonada en el altar. Entonces, el prometido no llegó y la dejó plantada, literal, en el altar. Entonces, para ella fue ese motivo supremamente doloroso y jodido que fue su patada en el páncreas. ¿Mm? Acá dice Leslie Llerena, mi hijo nació con doble circular de cordón umbilical, tocó hacer cesárea, no tuvo dolor del parto porque no bajó al canal para nacer. Ok, bueno. Entonces, esa importancia de mirar también estos orígenes emocionales. Eh, Resentir, diestro o zurdo. No he podido replicar, no estoy autorizado a romperle la cara. Diestro o zurdo, sufro la información, introspección, culpabilidad. Entonces, por ejemplo, esta parte me parece súper bonita porque va relacionada también con el ejemplo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, el caso de esta señora que dejó plantada. eh, no pudo replicar, es decir, no fue autorizada para romperle la cara, ni siquiera pudo pegarle una cachetada, porque el tipo no se presentó al altar. ¿Sí? O sea, ni siquiera tuvo la forma para decir, esta emoción que tengo acá me quiero descargar, porque el tipo nunca llegó y nunca se le volvió a aparecer. Ni siquiera fue a presentarle la cara y decirle, oye, discúlpame. No, simplemente el tipo no llegó al altar y ella ni siquiera pudo pegarle su cachetada. Entonces, ¿qué ocurrió? Al no pegarle la cachetada, al no sacar ese dolor emocional, pues el dolor emocional se quedó en el páncreas. Y esa vaina es que no lo puedo perdonar porque es que me dejó plantada en el altar y delante de todo, qué vergüenza, que la fiesta, bla, bla, bla. La cosa del ego, ¿no? Y se quedó con esa información. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa falta de perdón, ese conflicto emocional estancado, se queda guardado en el páncreas. Y además que nosotros tenemos que mirar que el páncreas es el preámbulo de la celebración. Celebración cuando hablamos nosotros, cuando estamos digiriendo nuestros alimentos. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar ahorita el cáncer de vejiga. Entonces, eh, cáncer de vejiga, conflicto de marcaje de territorio. No tengo suficiente líquido para marcar. Ejemplo, mujer que trae a su hermano en casa porque se ha separado y le da mucha pena. El hermano al poco de estar parece como Pedro por su casa. A los pocos meses el marido de dicha mujer hace que un cáncer de vejiga de orina. Bueno, em, cuando nosotros estamos hablando de cáncer de vejiga, estamos hablando también de lo que es el cáncer que tiene que ver con el territorio. ¿Sí? Estamos hablando, cuando estamos hablando eh, hay un caso que que me llega ahorita, y fue el de un chico que él nació en una familia adoptada. Y el caso de él es que él era negrito y sus padres eran blancos. Y por más que le dijeran a él que él pertenecía a esa familia, él sentía que no pertenecía a esa familia. Entonces, él no sentía que él estuviera en su territorio ni con su grupo étnico. Entonces resulta que este personaje resultó ser más racista.
porque empezó en una forma inconsciente a no aceptar a sus padrastros blancos. Pero también generó un odio por sus padres genéticos de por qué lo habían abandonado. Es decir, odio a sus padrastros y odio a sus padres genéticos. Entonces, quería estar en su territorio que ni siquiera sabía cuál era su territorio. Entonces, este odio de no saber su procedencia le generó ese cáncer de vejiga. Entonces, el cáncer de vejiga está muy vinculado con esa parte territorial, con esa parte de decir, ¿dónde puedo yo generar ese estado de dónde es mi territorio? Porque no lo encuentro, no lo hallo, ¿sí? No lo hallo. Bueno, preguntas hasta acá. Bueno, el cáncer es algo bastante profundo. Vamos a dejar esto hasta aquí, hasta este momento. Em, la, mm, la esencia, como les digo, es entre más rápido perdonemos, más rápido liberamos. Entre más rápido perdonemos, más rápido liberamos. Tener esa pequeña dosis de buena voluntad para conectar con el perdón, para perdonar. Para los que ya han trabajado conmigo la meditación del amor incondicional, no la dejen de hacer. Para los que no la han hecho, empiecen a experimentarla y verá cómo su vida empieza también a cambiar. Porque si hay una frecuencia que está por encima de los 400, es el amor incondicional, que está sobre un nivel de 500, 600, tenemos al amor incondicional. Eh, Nos va a ayudar a liberar de muchas cosas, de muchos traumas, de muchos problemas, de muchas cosas que nosotros empezamos como a cargar. Importante sí o sí llegar hasta el origen emocional del por qué estoy viviendo una situación. Cada caso es distinto, cada caso tiene su origen, aunque puede tener unas ramificaciones muy parecidas, pero pues cada personalidad tiene, tiene un origen, tiene una historia, tiene una película para contar. Pero si nosotros empezamos desde ya a liberarnos a través del perdón, pues ya vamos a hacer un gran avance, porque realmente la esencia de la sanación y de la liberación ante cualquier evento, ante cualquier circunstancia, es precisamente entrar en esa fase de perdonar, de reconocer de que el pasado ya pasó, de que el futuro es una ilusión y de que haya pasado lo que haya pasado, lo perdono, lo trasciendo y lo libero. Y me doy la oportunidad de liberar. Me doy la oportunidad de liberar. Em, Acá hay una pregunta que es muy clave y es una pregunta que uno se tiene que hacer, ya sea para esta o para cualquier enfermedad, es, ¿estoy dispuesto a dejar ir? Mire, la palabra clave es dejar ir. ¿Estoy dispuesto a dejar ir este conflicto, esta situación, esta perturbación? Llámala como la quieras llamar, pero la clave está en decir, estoy dispuesto a dejar ir. Dejar ir es clave, ¿sí? Entonces, tú eres libre, tú eres libre de permitirte experimentar lo que quieras experimentar. Yo no juzgo si está bien o no está mal. Yo simplemente digo, ok, ¿quieres sanarte? Te puedo ayudar. Te puedo ayudar a encontrar ese camino de la sanación. Pero la pregunta es que si quieres entrar en esa fase de sanación, la pregunta clave es, ¿estoy dispuesto a dejar ir
el rencor, estoy dispuesto a dejar ir la rabia, estoy dispuesto a dejar ir este conflicto emocional con esta determinada persona, estoy dispuesto a dejar ir este trauma, estoy dispuesto a dejar ir, ¿sí? Entonces, cuando uno, si a uno, si en su ser, si en su esencia le dice sí, sí, sí estoy dispuesto a dejar ir, ahí es donde viene la expansión para entrar el proceso de sanación. Pero si uno no está dispuesto a dejar ir, está escogiendo la enfermedad como camino, que también está bien. Desde mi perspectiva, yo lo veo como un camino de dolor y de sufrimiento. Cada quien elige. Hay personas que eligen trascender y evolucionar a través del dolor, del sufrimiento, del sacrificio. Yo soy desde mi conciencia, desde mi perspectiva y lo que yo he aprendido es que nosotros podemos evolucionar y trascender desde la paz, de la felicidad, desde la armonía. Entonces, el camino que tú escojas está bien. Si tú eliges el camino de la enfermedad, ok, está bien. Sí, está bien. Algo tendrás que aprender de eso, pero también podemos conectar para evolucionar y trascender la enfermedad y ir por el camino del amor, del pensar bonito, de la tranquilidad, de la felicidad, del no juicio. ¿Sí? Leslie dice, esto es muy interesante, excelente tema, infinitas gracias, muchas gracias. ¿En dónde podemos encontrar la meditación del amor incondicional y las afirmaciones que has dado hoy? Ah, bueno, las afirmaciones, la mayoría de las afirmaciones las encuentras en mi libro Decretos de Oro que Salvan Vidas. Yo ahorita les envío un link. Y, y como también estoy sacando el libro en inglés, voy a ponerlo unos días gratis. Aquí que veo a mi amiga Patricia Bock, que me había dicho que sacáramos ese libro en inglés, pues ya está, se publicó el día de ayer y voy a ponerle unos días gratis en Amazon para también para las personas que lo quieran descargar completamente gratis por, por unos días. Lo voy a tener, creo, 5 días gratis. Entonces yo les envío el link para que los descarguen ahí en la versión en inglés. Y una de las cosas que me nacía, ayer estaba haciendo una meditación, por cierto, ayer se me murió mi guía espiritual, ayer trascendió mi guía espiritual, entonces estaba meditando mucho en mi guía espiritual, murió de 110 años, el abuelo querubín, y anoche estoy haciendo como un trabajo espiritual muy bonito y pues también como recordando su tarea de que desencadenó con 110 años y trascendió enérgico, vital, con un perfecto estado de salud, viajando, haciendo su tarea, ayudando y sirviendo a las personas. Y estaba tan conectado con él y una de las cosas porque siempre es una admiración, ¿no? Siempre es una admiración todo lo que el abuelo hizo, todo lo que realizó, toda su tarea. Y sí, mi palabra, el mejor ejemplo es el ejemplo. Y él, una de las cosas que me enseña es a obrar con el ejemplo. Y, y ayer me estoy haciendo una pregunta y es, ¿cómo puedo servir mejor? ¿Cómo puedo servir mejor? ¿Cómo puedo servir mejor? ¿Cómo puedo ayudar a más y más personas? ¿Cómo puedo ayudar más y más y a más personas? ¿Cómo puedo seguir ese ejemplo de mi maestro espiritual? De ayudar a tantas personas y estar con 100 años, 110 años y seguir tan vital, tan enérgico y con ese amor incondicional para ayudar a las personas eh, de todas partes del mundo. Y yo decía, y precisamente eso fue lo que le dio muchísima vida, el hecho de ayudar y compartir la sanación a las personas, les dio muchísima, muchísima, muchísima vida. Y eh, como voy a hacer entonces me levanté diciéndole a Vicky hoy, Vicky, todos los libros que yo empiece a sacar, todas mis producciones literarias que empiezo a sacar, voy a entregarlas al grupo al grupo de Detox. Al grupo de Detox le voy a entregar a toda la comunidad de NutriDetox
en exclusiva cuando empiece a sacar, cada vez que saque un libro, cada vez que saque un material, voy a sacar eso en exclusiva y voy a poner el material 5 días gratis para que lo descarguen en la plataforma. Entonces hago ese compromiso en este momento, lo hago público y de todas las publicaciones que yo empiece a sacar de aquí de ahora en adelante, ustedes van a tener esas publicaciones. Los ebooks lo pueden tener para que los descarguen de manera gratuita. Ya si quieren comprar el libro, bueno, súper chéverísimo, o todo lo que empiece a salir súper chéverísimo, porque también pues ahorita estoy como en otro proyecto donde voy a empezar también a sacar información mucho para niños, ayudar mucho a los niños, entonces voy a empezar a crear cuentos, voy a empezar a crear cosas para ayudarles a programar a las mentes de los niños para que sean más sanos, más vitales, más fuertes. Entonces, estoy como con esa idea también de conectar, pues también a raíz de mi experiencia como padre con Adara, de también mirando también nuevas herramientas para ayudar a bebés. Entonces también van a ver que van a empezar a salir como muchos cuentos, muchas cosas, muchas vainas para dibujar, muchas cositas así. Entonces estoy y como me la paso viendo muñequitos con Adara, entonces, bueno, eso es una inspiración también. Eh, ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema del cáncer? Bueno, si no hay preguntas, entonces pues me alegra muchísimo que nos hayamos conectado en este día, en este hermoso día. Bueno, vamos a cerrar la sesión, por favor, los invito a que cerremos los ojos. Vamos a tomar una respiración profunda. Sostenemos la respiración y exhalamos lentamente. Nuevamente tomamos una respiración profunda. Sostenemos y exhalamos lentamente. De nuevo tomamos una respiración profunda. Sostenemos y exhalamos lentamente. Y con los ojos cerrados vamos a decir gracias, Padre Celestial, Maestro Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, gracias por enseñarme a percibir correctamente mi cuerpo. Gracias por mostrarnos el origen de la enfermedad y gracias por enseñarnos la solución. Espíritu Santo, me encomiendo a ti en este proceso de sanación, de purificación, porque reconozco y sé que todo lo que emprendo con Dios es exitoso. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Envolvemos en luz y en amor toda esta sesión y declaramos y decretamos que todo esto acontece para nuestro máximo, máximo, máximo beneficio. Así es, así se cumple, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Bueno, los amo muchísimo. Muchas gracias por su tiempo, por su participación, por conectar y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, bendiciones del alma. Yo. Yo no encuentro la cosita ya, de tener video. No, pero eso no es.